En este día solemne en el que contemplamos el misterio de la palabra hecha carne, siguiendo la usanza litúrgica, hemos dado la bendición apenas proclamada la palabra, y con el mismo libro que contiene los hechos y dichos del Señor, sus enseñanzas, las narraciones sobre los acontecimientos en torno a Él. La liturgia no nos cuenta en la misa del día de Navidad algo que sí hace en la misa de la noche. No nos cuenta, les decía, el nacimiento de Jesús en Belén. Sino que ahora nos hace ahondar en el misterio con 3 lecturas muy bellas, bellísimas. La primera está tomada del libro del profeta Isaías, como acaban de escuchar. La segunda de la carta a los Hebreos, ese Midrash en torno al misterio de Cristo. Y la tercera del Evangelio de Juan. Espigo solamente algunos aspectos. Detenerme en cada uno de ellos aquí sería demasiado largo y romperíamos el equilibrio que debe haber entre liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. El profeta Isaías aclama la venida del Señor a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo. Justamente así comienza el libro de la consolación. Consolado, consolada mi pueblo, con esa palabra. La fiesta de la Navidad representa verdaderamente un gran consuelo, una alegría para todos nosotros, aunque nos sintamos oprimidos, perseguidos, vilipendiados, injuriados, hasta por no comulgar con ciertas doctrinas, entre comillas, porque este régimen no tiene doctrina alguna más que el afán de poder. Algunos de ustedes hayan perdido el trabajo. Hoy esta fiesta nos llena de alegría, nos llena de consuelo. No es evasión de la realidad, como dice Marx, la religión opio del pueblo, no. Es ir a la profundidad del ser humano, de lo que los humanos hacemos al formar nuestras tradiciones y culturas, al formar lo que llamamos la sociedad, esa capacidad de relacionarnos unos con otros. De ahí viene la polis, ciudad, viene política, cómo manejar bien la polis, la ciudad. La fiesta de la Navidad representa verdaderamente un gran consuelo, pues una alegría para todos nosotros. ¿Por qué? Dios se muestra cercano a nosotros, más aún, se hace presente en medio de nosotros en un niño. Se hace presente. ¿A quién de ustedes cuando ve un niño le suscita repugnancia, rechazo, odio? Es todo lo contrario. Todo niño, y no es por su belleza física, nos suscita ternura. Así se nos presenta el Verbo encarnado como un niño, porque manifiesta su propia ternura con el nacimiento de su Hijo en Belén. Así ha querido el Padre acercarse a nosotros en su Hijo muy amado. Con toda razón la Iglesia a lo largo de la historia ha visto cumplida la profecía de Isaías. El Señor ha consolado a su pueblo. Y no es la primera y última crisis que a la Iglesia le toca vivir en su historia. La Iglesia que se concretiza en cada comunidad, que llamamos diócesis, conjuntos de parroquias y conjunto de diócesis, provincias eclesiásticas, la de Nicaragua,
La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Decimos en el credo las 4 connotaciones de nuestra Iglesia. Añado una más que yo escuché en un sínodo del 90 de boca de un anciano obispo salido, una vez caída la cortina de hierro, salido de las mazmorras de Checoslovaquia, nación que ya no existe. Y decía, la Iglesia es una santa, católica, apostólica y perseguida. Y en medio de la persecución, cuando más arrecia, es mayor el consuelo que nos da la fuerza de Dios para poder superar la crisis. En este niño se revela el profundo amor de nuestro Padre Santísimo. Nuestro Padre está lleno de compasión por su pueblo. Somos sus hijos, le pertenecemos. Aun cuando haya sido castigado por sus culpas, como dice el profeta Isaías. Por eso añade, qué hermosos son sobre los montes los pies del heraldo que anuncia la paz. Isaías nos hace admirar al mensajero que anuncia alegrías, al mensajero evangélico que anuncia la paz, el bien, la salvación. Hermosos los pies de este niño que agita sus manecitas y nos mira con cariño. Los ángeles anunciaron la paz en Belén, paz en la tierra a los hombres que él ama, y anunciaron también la salvación. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. El mensajero, volvamos al profeta Isaías, dice así en el fragmento de Isaías, ya reina tu Dios. El reino de Dios comienza con el nacimiento de Jesús. Podemos señalar así que este reino se manifiesta de una manera sorprendente. Este niño que nace en unas condiciones tan incómodas, ¿usted cree que María Santísima se estuviera feliz de dar a luz en esas condiciones y no tener siquiera un lugar digno donde recostar a su niño? ¿Qué situaciones más incómodas? Sí, ese niño no parece en absoluto un rey. Sin embargo, el reino de Dios comienza realmente así. La transformación de la condición humana, la transformación del mundo comienza con el nacimiento de este niño que nos hace cambiar nuestras perspectivas por completo para introducirnos en las perspectivas del reino de Dios, que es un reino de justicia, de paz y de amor. Y ahí está la tarea en la historia de la Iglesia. Y de esto la Iglesia es testigo. Más cuando es perseguida y odiada. Y peor cuando quien la persigue se disfraza de palabras de bondad. Y abrevándose en la cultura de un pueblo creyente, quiere vender sus ideas de paz y amor al estilo, a su estilo. Paz, que es declaración de guerra. Tercera vez, volvamos otra vez al profeta Isaías. Dice este mensajero, todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios. Esta predicción de Isaías, hermanitos, se cumple hoy. Se cumple hoy, aquí, en la vida de ustedes. Y en la vida también de los que no quieren reconocer ni abrirse al amor, a esta ternura del Padre. Se cumple hoy. Todos los confines de la tierra son todos los países en que se celebra el nacimiento de Jesús. Y también en donde no se celebra. Por ejemplo, todas las culturas de la profunda Asia. Este acontecimiento que permanecía escondido en un pequeño país que no contaba para nada, se celebra hoy en todo el mundo. En todo el mundo. Cumpliéndose aquello que se le dijo
a Abraham, y todos los goim, kol hagoim, todos los pueblos se bendecirán en tu nombre, y sé tú una bendición. La carta a los hebreos nos hace comprender la grandeza de este niño. Es el Hijo de Dios. Dios ha decidido no hablar más por medio de sus siervos, los profetas, como había hecho en los tiempos antiguos de muchas maneras, y ha decidido hacerlo por medio de su Hijo. El niño de Belén no habla aún con palabras que se puedan oír. En todo semejante a nosotros, igualito que nuestro proceso vital, que solo gemíamos y empezamos a decir alguna sílaba incoherente, bu, 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 como dicen muchos niños. Y ese niño fuimos nosotros y somos nosotros. Es bueno volver a las raíces. Es bueno volver al corazón de la mujer que nos parió, del hombre que nos engendró, aunque nos haya traicionado tal vez y se fue con otra y nos dejó pasando hambre. Es bueno volver a la fuente. Y el nacimiento nos lleva a eso, a descubrir esa ternura que Dios puso en nuestro corazón y sembró en el corazón de esa mujer que quiso tenernos, nuestra propia madre. El niño de Belén les decía, no habla aún con palabras que se puedan oír, pero nos habla con su presencia. Nos habla de una manera muy elocuente del amor de Dios, del proyecto de salvación que Dios va a realizar. Este hijo es reflejo de la gloria de Dios, impronta de su ser, dice carta a los hebreos. Tiene una relación única con Dios porque es verdaderamente hijo de Dios en el sentido más fuerte de la expresión. Es el hijo unigénito. Y si todos somos hijos, somos en Él, y por Él, y con Él. No es posible que haya otro porque, por así decirlo, asume toda la sustancia del Padre, al que es igual en gloria y poder. Qué misterio tan insondable el de Dios, uno y trino, comunidad. No es que el Padre en el pasado engendró al Hijo, no. Eternamente, permanentemente lo engendra. Y ese Hijo eternamente engendrado es el que toma carne en el vientre de María Santísima y se hace en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, y no por eso deja de ser el Hijo unigénito. Pero continuemos con la carta a los hebreos. Dice el autor, ¿por quién creó todo el universo? Este Hijo sostiene el mundo con el poder de su palabra. ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! Este niño inerme, que sufre frío, que sufre hambre, que tiene sed, que lo cobijen, que lo amamanten, que lo limpien. Este niño que ni siquiera tiene la capacidad de hablar, es en realidad la persona que sostiene todo el mundo con el poder de su palabra. Por eso ya en los textos antiguos se representa la sabiduría como una niña traviesa que juguetea en la obra de su padre, en la creación, siendo la delicia del Padre y las delicias de la jocamá de esta niña traviesa de la sabiduría es estar con los hijos de los hombres. Se le atribuye indirectamente un acto creador también a esta jocmá que salió de la boca del Altísimo, como dice Eclesiástico capítulo 24. El autor de la carta a los hebreos resume a continuación todo el proyecto de Dios que se realizará por medio del Hijo. Él llevará a cabo la purificación de los pecados e irá a sentarse a la diestra de la majestad en lo más alto de los cielos. Es fácil decirlo,
pero hay que meterle, como decían antiguamente nuestros antepasados, cacumen, meterle cerebro a esto. Él llevará a cabo la purificación de los pecados. Y para eso ha nacido. Para redimir, purificar desde dentro al ser humano, todo ser humano, porque fue verdaderamente hombre, no remedo de ser humano, e irá a sentarse a la diestra de la majestad en lo más alto de los cielos. Mire hasta dónde esta ternura del Padre lleva al ser humano por ser humano, hasta meternos justamente en el poder divino, en ese misterio de unidad de Dios, viva, alegre, vivificante. El autor insiste en la dignidad del Hijo, que es superior a la de los ángeles. Por eso la rabia del maligno al ver que una criatura inferior a él, limitada, sea llevada a tan alta dignidad. Que lo cantan los textos sagrados, los dicen de forma, tanto el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, como sobre todo el Nuevo Testamento, y solo cito el libro del Apocalipsis. Insiste el autor en la dignidad del Hijo, que es superior a la de los ángeles. Jesús es un humilde hijo de la humanidad, pero en realidad es el Hijo de Dios superior a los ángeles. Dios no dijo nunca a ningún ángel, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, pero sí lo dice a este niño, y en este niño a nosotros, a mí, pecador. Y afirma también, yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Estas expresiones se llaman técnicamente antitéticas, ¿ya? Para indicar la totalidad de la relación entre el que engendra y el engendrado. Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Y que todos los ángeles de Dios lo adoren, dice el autor. Todos los ángeles están invitados a adorar a este niño que está acostado de una manera tan humilde en un lugar en donde comen animales, en un pesebre. El fragmento del Evangelio, muy rico en contenidos, recupera y desarrolla algunas afirmaciones de la carta a los Hebreos y completa la perspectiva con el tema fundamental de la acogida a este niño. El evangelista afirma que este niño es en realidad el verbo de Dios, la palabra de Dios, que estaba junto a Dios al principio, o sea, desde la eternidad, en arge, en hologos, kaijologos, en prostonceón. He citado el texto griego por lo último que dije, prostonceón, vuelto hacia Dios, pros. Una imagen limitada, pero algo dice. No sé si tienen ustedes animales y que tienen confianza ustedes a ellos y ellos a ustedes, y cuando comen llega el animal, se les echa, pero está atento a los movimientos de ustedes, esperando que le tiren su bocado. Bueno, Papá Dios no nos trata así, pero es una imagen. Ese animal está está protenso, está atento a los movimientos de su amo. Como están los ojos de las esclavas, de la esclava fijos en las manos de su señora, así están mis ojos vueltos hacia ti, Señor, dice el salmista. El verbo vuelto hacia Dios. Como en toda razón dijo, mi alimento es la voluntad, hacer la voluntad del que me ha enviado. Vive para Él. Su alabanza es eterna, permanente en Él, hacia el Padre. ¿Ya captaron? ¿A qué vinieron? ¿Qué dijeron en su casa? Voy a misa. Tengo necesidad de orar. Y se dejaron venir. Oigan, no somos nosotros los que oramos.
Es el Espíritu del Señor Jesús que habita en nosotros el que nos asocia a la alabanza eterna, permanente, que el Hijo tributa al Padre. A eso venimos, a obedecer al Espíritu. Por eso la pausa, por eso volcar el corazón, por eso no sacar tarea, a amar. A eso venimos, a amar. Y cuando se ama, no hay ni siquiera palabras. La alegría de uno está en estar con la persona amada. No sé si ustedes fueron, ¿cómo dicen? Chaperones, al niño que mandan a custodiar a la hermana para ver que no haya nada indebido en la relación con el novio que le empieza a visitar y está allí el chihuín de soplón después. Veo que algunos sí por sus reacciones. ¿O ustedes mandaron al pequeñito a custodiar a su hermana? A mí me tocó. Y me acuerdo. Yo comentaba después con mi hermana, pues ustedes son unos tontos. Ese chavalo viene, se sienta junto a ti, te agarra la mano y pasan ahí sentados, como idiotas, sin decir nada. Ella se ponía brava y me decía, tú no entiendes nada, ya comprenderás. Cuando se ama, uno quiere estar con la persona amada. Y vive para esa persona. Y la alegría de uno es ver a esa persona, sentirle su presencia, tocarle sus manos. Así es el Verbo. Nos convida a entrar en esta ternura del Padre. La palabra, el Verbo encarnado, es la expresión perfecta de Dios, por lo que también es Dios. Y nos diviniza. Nos hace dioses. No estoy inventando, estoy citando los textos sagrados. Y nosotros proclamamos en el credo Dios del Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Todo existió, dice el autor de la carta del pórtico de los espejos, el prólogo del cuarto evangelio. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. La gloria de Jesús es una gloria plenamente divina. Es creador junto a Dios creador. Ya les hice alusión a textos veterotestamentarios. En ella había vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra de Dios es la luz para nuestra vida. Si no la acogemos, permanecemos en la oscuridad, en las tinieblas, y no podemos seguir el camino adecuado. ¿Cuánta necesidad hay de que esta luz brille? Y fíjense, quienes andan explotando a sus hermanos, aterrorizándolos, no es gente venida de otros países, aunque dice que hay cubanos y venezolanos. Si analizan la gente vestida de negro, de uniforme, o la gente como que no se viste de un uniforme, pero está ahí atenta a los movimientos para pasar información. No es gente venida de fuera. Es gente nacida en nuestros hogares. Gente bautizada, sea en mundo católico o protestante. Gente que ha hecho su primera comunión y hasta se ha confirmado. Yo le pido a mis sacerdotes, a ver, evaluemos qué tipo de creyentes en verdad hemos ayudado a conformar, que el Espíritu Santo conforma. ¿Hemos incidido en el proceso evangelizador? ¿O solo hemos engendrado ritualistas que no le ponen corazón a lo que hacen?
pensamos agradar a Dios solo por decir ciertas oraciones o hacer ciertos ritos? Acoger la palabra. De lo contrario, permanecemos en la oscuridad, en las tinieblas, y no podemos seguir el camino adecuado. Sin embargo, justo ahora se nos presenta el tema de la acogida. Dios manifiesta su luz, quiere comunicar su vida, el Verbo se hace carne, asume una existencia humana, pero ¿qué acogida le han dispensado? Es el punto decisivo. Dios ha hecho todo el camino para venir a nosotros, pero nosotros debemos dar también algún paso para ir hacia Él. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Dice el autor, vino a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo escogido. Y los suyos no lo acogieron. El mundo existió por ella y el mundo no la reconoció. Qué tristeza ver que el amor de Dios, manifestado de una manera tan generosa, no encuentra una respuesta adecuada. A ver, nosotros que somos malos y pecadores, ¿cómo nos sentimos cuando un hijo a nuestros esfuerzos responde mal, nos insulta, nos abandona en nuestros problemas? ¿Cómo se sienten? ¿Felices? Si nosotros que somos malos sentimos eso, pueden imaginar esta ternura infinita, ¿cómo se sentirá así? Porque Dios siente, hijos, por algo toma nuestra carne. Cuando no damos una respuesta adecuada. Por lo tanto, hermanitos, cada uno en esta gran fiesta debe plantearse esta pregunta: ¿acojo yo de verdad en mi vida a este niño nacido en Belén, o bien vivo sin tener una relación real, auténtica con él? Debemos acoger a este niño con fe, con esperanza y con amor. Debemos dejarnos iluminar por él en nuestra vida y hacernos indicar el camino. Debemos seguir este camino y no buscar nuestra felicidad en otra parte. Pero sigue el autor de este prólogo. Pero a los que la recibieron los hizo capaces de ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hace hombre para que nosotros podamos convertirnos en hijos de Dios. Nosotros ya lo somos por medio del bautismo, con el que hemos recibido una participación en la vida divina de Cristo, nuestro Señor. A los que creen en su nombre, los que no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del varón, sino de Dios. Aquí se refiere, como pueden ver, a una existencia espiritual. El que cree en el nombre de Jesús ha nacido de Dios. No se trata ya de una vida física, de una vida según la naturaleza humana, sino de una vida divina. La palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros. Contemplamos su gloria, gloria como de Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. El evangelista alude ya al ministerio de Juan el Bautista, que debe dar testimonio de la luz para que todos crean por medio de él. Juan da testimonio gritando: este es aquel de que yo decía, el que viene detrás de mí existía antes que yo, porque está antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia. Contemplando al niño de Belén, todos podemos reconocer que hemos recibido de su plenitud gracia tras gracia y recibir continuamente multitud de gracias por medio de él. Nuestra vida queda iluminada, confortada y animada por la presencia del niño de Belén, un niño que cambia todas nuestras perspectivas, nos abre a una esperanza verdadera, nos impulsa a una vida de amor generoso y nos revela a Dios que es amor. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre, lo ha dado a conocer, dice finalmente el autor del prólogo.
El Hijo nos revela al Padre con un amor generosísimo, con un amor que le impulsa a dar hasta su propia vida por la salvación de los hombres. En conclusión, hermanos, en este día de Navidad, renovemos, llenos de gratitud, nuestra adhesión a Jesús, el Hijo de Dios. Acojamos realmente a este niño en nuestra vida. Es hermoso el Belén que yo sé que muchos de ustedes han hecho en su casa. Una persona me decía, no viajé porque yo quería ser mi Belén en el pórtico de mi casa. Es hermoso ese niño que tanto cuidan y lo ponen allí, pero vayamos más allá de ese gesto humano. Dejémonos inspirar por este niño en todas nuestras decisiones, que irán así, por tanto, en el sentido de la paz, de la concordia, del perdón, de la justicia, de la caridad, que tanto necesitan nuestras familias, nuestra sociedad esteliana, esta querida patria que no podemos entregar ensangrentada a la generación que viene detrás de nosotros.